Hola de nuevo, este es el Corpulizaciones Extremas. Aquí vamos a hablar de cuándo se han de añadir los lúpulos o productos de lúpulo, es decir, los tiempos de adición. Recordemos que el aroma al lúpulo se volatiliza muy rápido, con lo cual si lo añadimos al principio del hervido, durante el hervido se nos va a volatilizar. Podemos empezar a añadir el lúpulo en el macerador. Eso lo discutimos en otros capítulos y lo hablamos muy a menudo. Hay una cerveza, la Scalping de Ballast Point, que es una IPA, que tiene mucha cantidad de lúpulo en el macerador. Curiosamente, tiene un sabor intensísimo a lúpulo y es un sabor que no se oxida y que pueden enviar sin refrigerar hasta Corea, venderla muy cara y abrir una botella a los 6 o a los 12 meses y todavía tener aroma a lúpulo, lo cual quiere decir es una técnica muy interesante. El problema es que la eficiencia en cuanto a amargor es baja y el coste evidentemente es alto, pero teniendo en cuenta que esta Scalping aquí en Corea se vende el barril de 20 litros a unos 230, $240 a distribuidor, pues sale bastante rentable. Para eso, evidentemente, tenemos que ganarnos la fama primero. El lúpulo también se puede añadir en el mosto antes de que empiece a hervir. Es el first wort hopping, que quiere decir lupulización del primer mosto. A medida que vamos filtrando, va entrando en la olla de cocción y empezamos a calentar. Se suele añadir después de los 82 grados porque parece ser, y no es únicamente que yo sepa, que las enzimas evitan, si las enzimas todavía están activas, evitan que el amargor que se vaya a obtener de este lúpulo no sea tan suave. Entonces se suele añadir a los 82. Si utilizas algún tipo de cepa especial, y curiosamente la Simcoe, este aroma que aporta al mosto 82 grados queda fijo en el mosto, es decir, luego notarás un aroma a Simcoe curioso y es del vaya, se ha encendido la, la ventana roja, y es del lúpulo añadido antes de que empiece la cocción, y la cocción luego dura 60 o 90 minutos, eso quiere decir que esos aromas no se volatilizan. Luego podemos añadir los pellets o las flores de lúpulo en los 20 últimos minutos del hervido. Se suele decir en los libros americanos que no en los alemanes, o por lo menos en los alemanes escritos antes de no en los últimos 20 años o 10 años, que el lúpulo añadido a 20 minutos del final del hervido aporta sabor, o sea, no aroma, sino sabor. Quiere decir que el lúpulo y los polifenoles de las hojas y el tallo, si es que queda algo de tallo, le aportan un sabor a la cerveza. Si no son 20 minutos, sino 15, es sabor y aroma. Si son 10 minutos, es más aroma. Si son 5, más aroma y todavía menos sabor. Hay una especie de frontera. El aroma que aporta el lúpulo, si lo echamos a 5 minutos del final del hervor o al final del hervor, es un poco verdoso. En cambio, si lo dejamos cocer unos 10 minutos, este toque verdoso desaparece. Entonces hay maestros cerveceros que prefieren echarlo a los 10 minutos del final, otros a 5 y otros al final del todo. En mi caso yo siempre lo echo al final del todo porque el toque verdoso yo personalmente tampoco lo noto, o los lúpulos que yo utilizo no aportan ese toque verdoso, por lo menos en mi experiencia. También tras el hervido se puede añadir al WP, es el Whirlpool o centrifugadora, se puede añadir ahí y entonces no cuece en ningún momento. Incluso al trasegar del hervidor a la centrifugadora pueden pasar fácilmente 15, 20 minutos según la velocidad a la que traseguemos, y la temperatura puede que haya bajado 1, 2 o 3 grados. Hay maestros cerveceros que disminuyen la temperatura en
la centrifugadora, pasando por un intercambiador de calor. Al pasar por el intercambiador de calor, evidentemente habría que utilizar uno de tuberías, no de placas, porque se nos iba a atascar. Bajamos la temperatura a 82 grados y parece ser que la absorción de estos aromas a esa temperatura es mucho más, no efectiva, pero mucho más completa. Quizá porque se unen estos aromas más a los azúcares, no lo sé, eso habría que demostrarlo científicamente y creo que por el momento no se ha hecho. También se puede añadir el lúpulo al inicio de la fermentación. Al inicio de la fermentación, en todos los libros se puede leer que no es recomendable. Y curiosamente, de nuevo, esto es lo que dice la teoría, pero la práctica luego es otra. Si sigues solo la teoría, pues acabas haciendo lo que hace todo el mundo y acabas acertando como todo el mundo o acabas equivocándote como todo el mundo. Entonces lo mejor es, como siempre digo, seguir tu propia experiencia. Que al iniciar la fermentación no es recomendable. Pues en parte sí. ¿Por qué? Porque durante la fermentación el CO2 arrastra los aromas y los saca fuera del fermentador, con lo cual nuestra sala de fermentación tendrá unos aromas a lúpulo impresionantes y pensaremos que estamos perdiendo todo. Y es verdad que estamos perdiendo gran parte. Pero si hemos perdido, por ejemplo, el 80% de los aromas, ese 20% que nos queda totalmente integrado en el mosto fermentando y en la cerveza final. Y eso que queda integrado luego no se va a oxidar. Ese aroma que queda integrado, si pertenece a una cerveza que vamos a exportar, sabemos que 6 meses después seguirá integrado. Un ejemplo que me pareció a mí muy significativo fue una cerveza española, la Áurea de Domus, que lleva lúpulo añadido en diferentes momentos durante la fermentación y también al principio de la fermentación. Hace unos meses un cliente trajo una botella que tenía como 1 año y medio o 2 años. La abrimos y fue impresionante. Tenía el aroma a lúpulo casi tan reciente como nueva. Y nos miramos y pensamos inmediatamente, Fernando, el dueño de Domus y también profesor del curso, que se debía evidentemente a haber añadido lúpulo al principio y durante la fermentación, porque estos aromas quedan realmente integrados y no se oxidan, al menos como se oxida el resto de los aromas de malta o de la cerveza en sí, que evidentemente también tiene los aromas de la fermentación.